Hola, bueno, empezamos hoy con la último teórico de psicología cognitiva que corresponde a la unidad 4 de la materia. Nosotros vimos en la clase anterior, presentamos este modelo cuyo objeto de estudio es la mente. Estuvimos trabajando orígenes, antecedentes, con la idea de conductismo y en qué contexto surgió. Planteamos que existen al menos 3 modelos dentro de la propia psicología cognitiva, que es procesamiento de la información, el primero que surgió, el narrativo y el conexionista que surgen después de los años 80. Y definimos que en esta cátedra solo trabajaríamos en modelo de procesamiento de la información. Establecimos unos ejes didácticos para trabajar este modelo, ejes que consistían en principio aceptando que este modelo tiene como metáfora que la mente se parece a una computadora. Estos ejes son función, estructura, organización y procesos de la mente. ¿Qué entendemos por función? Bueno, la función sería procesar información, su estructura tiene que ver con diferentes memorias, la organización es la organización mental de las representaciones y unos procesos al menos íbamos a ver codificación, almacenamiento y recuperación, a lo que le vamos a agregar algún detalle acerca de una mínima versión acerca de lo que es el aprendizaje. El procesamiento de la información, nosotros ¿qué vimos en las clases pasadas? Vimos solamente la función. Su función quiere decir para qué sirve tener una mente. Bueno, la idea de procesar información tiene que ver con que recibimos información del mundo, producimos unas representaciones mentales que nos permiten emitir una respuesta, es decir, que filtramos entre el estímulo y la respuesta, filtramos esa información, la hacemos propia generando representaciones mentales y para el estudio de las representaciones mentales al menos podíamos, desde el punto de vista investigativo, diferenciar distintos tipos de clasificación. Investigaciones dedicadas a entender qué contenido tienen las representaciones, investigaciones más ligadas al acceso a la recuperación, es decir, cómo recuerdo, y accesos a la verbalización que tiene que ver con qué se puede decir cuando de una representación y qué no. Esto lo vimos la semana pasada. Ahora bien, en esta clase vamos a presentar a esta mente que se parece a una computadora en los otros aspectos que nos quedaron pendientes. ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es la organización del contenido mental, es decir, de las representaciones? ¿Y qué procesos realiza? Respecto de la estructura, es importante que veamos cuáles van a ser en esta clase los puntos que vamos a trabajar. Vamos a trabajar en la estructura las 3 memorias, sensorial, corto y largo plazo. Respecto a la organización vamos a plantear 2 temas de dominio específico y por categorías lógicas que se quedan enlazados y los procesos vamos a trabajar estos tres procesos básicos, codificación, almacenamiento y recuperación, y hemos incluido el aprendizaje porque nos interesa en tanto docentes. Vamos a empezar en principio por la estructura de la mente. La estructura, si ustedes recuerdan, el concepto de estructura que ya habíamos visto en Piaget, es esa idea de cuáles serían los pilares, qué formato tendría si pudiéramos dibujar la mente, cuáles son los pilares sobre los que se monta, qué forma tiene nuestra mente. Como la psicología cognitiva en el modelo de procesamiento de la información toma a las computadoras como modelos, entonces lo que van a plantear que esa estructura de la mente está al menos dividida en 3 memorias. Una memoria sensorial, una memoria a corto y una memoria a largo plazo. Vamos a trabajar estas 3, fundamentalmente corto y largo plazo, porque la sensorial tiene que ver más con, ya lo vamos a ver, con aspectos de tipo neurosensitivo. ¿Qué sería esto? La memoria sensorial, imagínense nosotros caminando en algún lugar, no sé si en esta ciudad, pero en algo parecido, en algún momento cuando se termine la pandemia, permanentemente recibimos estímulos que nuestro cerebro procesa en cuestión de milisegundos y con cero de conciencia. No tiene posibilidades el psiquismo de registrar con conciencia lo que está ocurriendo, pero nuestro cerebro
está recibiendo esa información fundamentalmente sensorial. Es interesante esto para los casos más bien de estudio en relación a problemas de orden neurológico, gente que ha sufrido alguna lesión o ha nacido con ella y qué tipo de registro sensorial puede quedar alterado o no. No es nuestro caso en términos de la preocupación que tenemos más vinculada a la docencia. Entonces vamos a profundizar más las otras dos memorias. Bueno, esta memoria a corto plazo o de trabajo, que van a ver esa diferencia en la bibliografía, en realidad uno está pensada desde la cantidad de tiempo que puede retener información la memoria, y el otro nombre que le pone el autor es de trabajo porque es aquello que lo que trabajamos en el aquí y ahora. Podríamos tomarlo como sinónimos, pero fíjense en la bibliografía que hay una discusión acerca del nombre. A los fines descriptivos es lo mismo, no son dos memorias distintas, sino que las llaman distinto porque están tomando como criterio no el tiempo, sino la utilidad que tiene para la mente. Esta memoria a corto plazo puede procesar muy poca información al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener representaciones en mi mente de la memoria a corto plazo, poca información al mismo tiempo. Hay unos ejercicios interesantes en la bibliografía que son experimentales, son lindos para hacer en grupos y ver cuánto puede una memoria a corto plazo retener información en un mismo momento. Si lo comparamos con una computadora, como hacen los investigadores de este modelo, lo que estamos diciendo es cuántos programas podría tener abierto mi máquina sin que colapse. Esa sería la idea. Cuanto más buena es la máquina, más va a poder tener abiertos programas. Pero las maquinitas más viejas o los celu, en realidad, cuanto más abrimos, más lento se pone, no se traba. Bueno, ¿qué hace nuestra mente? Algo parecido. Podemos tener abiertas no más de 9 ventanas, dice 7 y entre 7 y 9 los adultos, los niños pequeños tienen menos. ¿Eso qué quiere decir? Yo recibo información del mundo y en la memoria a corto plazo tengo activos solamente esa cantidad de elementos. Esos elementos pueden ser elementos muy sencillos, como por ejemplo que yo les diga a ustedes una serie de números y le doy 10 números todos distintos, no en orden, porque eso les daría una pista. Entonces cada número sería un elemento. Hagan la prueba ustedes con sus amigos o en su familia. ¿Cuántos dicen un número, número por número? 1, 7, 8, 3, 5, 4, 0, y que la otra persona inmediatamente deba repetirlos. ¿Cuántos son los que puede repetir? Verán que es muy extraño que superen los 9. En general, con suerte se pueden superar los 7. Ahora, ¿qué habilidad mental tenemos? Tenemos una habilidad mental que es empaquetar. Por ejemplo, es distinto recordar 1, 7, 5, 4 que recordar 17, 54. En realidad allí habría 2 elementos en el segundo caso, mientras que en el primero hay 4 elementos. O que yo diga 25 del 05 de 1810. Allí hay un montón de números. 2, 5, 0, 5, 1, 8, 1, 0. Pero yo dije 25, o sea, 2, 5 se quedó empaquetado. 0, 5 quedó empaquetado, 1810 quedó empaquetado. E incluso como es algo significativo para nosotros, porque es una fecha patria, 25, 05, 1810, en realidad podría ser un único paquete. Entonces, lo que hace la posibilidad de cada una de nuestras memorias a corto es poder, el término es empaquetar, pero sería juntar información y convertirla en un único elemento. Esto con los niños pequeños es importante, o ustedes mismos, o sea, los adultos. Cuanto más información novedosa hay, más elementos tenemos a la par. Mientras que si tenemos información previa, podemos empaquetar mejor. Una cosa es decir 1, 8, 1, 0, a decir 1810. Eso es distinto. Para la mente, a eso me estoy refiriendo. Esa información que está en la memoria a corto
se retiene por poco tiempo, además. Y entonces lo que hace la memoria a corto plazo es guardarla o no en la memoria a largo. Piensen cómo hacen con los números de teléfono. Ustedes tratan de empaquetar para guardarlos empaquetados cuando les interesa. Si no, es algo que simplemente van al teléfono y ven la agenda. Es decir, que esta memoria a corto plazo que nos aísla en un momento, podríamos decir que se parece a la atención. Sin embargo, lo que dicen los autores de este modelo es que podríamos encontrar tres subsistemas. El ejecutivo central, que sería lo más parecido a la atención, sería el que regula y controla información que viene visoespacial, de un sector visoespacial, es decir, de lo que veo del espacio, lo que puedo capturar como información espacial, o información fonológica, es decir, auditiva. Por ejemplo, en este momento, si hubiera sonidos extraños en su casa, mientras escuchan esta clase y ustedes quieren prestar atención, el Ejecutivo Central es probable que elimine información fonológica de los alrededores de ustedes. En realidad, lo que hace es regular ¿para qué? Para concentrar la atención y eliminar información que estaría captando la memoria corta. Si empieza a haber ruidos muy fuertes en su casa, es probable que interfiera y ustedes no puedan escuchar la clase. Lo mismo pasaría con cuestiones que tienen que ver con la visión o con el espacio, que se prenda una luz de golpe o haya movimientos extraños alrededor de ustedes que las obliga al Ejecutivo Central desviar la atención de esa memoria a corto plazo hacia otro objeto. Entonces, la memoria a corto plazo tiene posibilidades de procesar poca información al mismo tiempo, retiene por poco tiempo la información y selecciona aquello que se guarda en la memoria a largo. Estos tres subsistemas que la componen, hay un ejecutivo central que regularía la información que nos viene del mundo, sea de orden auditivo, visual o espacial. La otra memoria que consideran los investigadores de este modelo es que nuestra mente cuenta con una memoria a largo plazo o permanente. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, así como en las computadoras nosotros guardamos en un disco rígido, bueno, esto es lo mismo, aquello que hemos conservado en nuestra memoria, que hemos podido procesar, que son representaciones siempre, sobre ellas volveremos, ¿sí? Pero la idea es que tendríamos otra memoria a largo plazo o permanente, que en esa discusión la pueden leer en pozo, pero no se preocupen en hacer la gran distinción, ustedes pueden tomarlo como sinónimos, y allí donde guardamos toda nuestra información, que ha sido filtrada sin duda por la memoria corto. Esa memoria corto no necesariamente estuvo atenta a todo lo que se guardó. De hecho, la experiencia es, mira, no me di cuenta, pero esto lo sabía. En realidad hay mucha información que igual se guarda, aun cuando no haya prestado atención puntualmente para guardarla de un modo deliberado. En esa memoria a largo plazo tenemos toda la información de nuestra vida, de lo que dicen permanente o largo plazo, que tiene una capacidad absolutamente ilimitada, es decir, que no sabemos qué cantidad de información tenemos en nuestra mente y puede que pasen muchos años y de repente algo vuelve a la conciencia y nos acordamos. ¿Dónde estaba esa información? Estaba guardada en la memoria a largo plazo. ¿Qué la trajo? Son los procesos de recuperación que después veremos y van a ver que son bastante complejos. O al revés, creímos que la guardamos y en realidad después no me puedo acordar. Yo sé que te dice tal cosa o yo sé que lo estudié y no me lo puedo acordar. En realidad uno quiere traer información a la conciencia, por ejemplo en un examen o por ejemplo buscando un objeto que guardé en casa y no me puedo acordar, pero yo sé que esa información la tengo, sin embargo, no se puede recuperar. La memoria a largo entonces sería un reservorio de nuestra mente de toda la información que hemos ido procesando a lo largo de nuestra vida, sea porque la vivimos, porque la leímos, porque la imaginamos, pero es algo que está en nuestra memoria, no necesariamente como vivencia exclusivamente real, puede ser una vivencia imaginaria, es decir, yo imagino que quiero ir viajar a la luna,
un día cuando era pequeña. Resulta que después de muchos años, un día veo que una mujer viaja a la luna y digo, ay, ¿sabés qué? Me acordé yo cuando era chiquita quería hacer esto y nunca había pensado en eso nunca más. Sin embargo, esa memoria la traje y la pude recordar. Esa memoria a largo plazo tiene un espacio ilimitado y su tiempo de permanencia de la información también es ilimitado. Es decir, todavía en realidad no se sabe por qué. Lo que es interesante ver es en los casos de problemas de amnesia. Tanto en la memoria corto como en la memoria largo, hay suficientes películas en los últimos años que están todas ligadas a estos, son películas muy bonitas que todas están hablando de problemas de memoria. En realidad lo que significa perder o la memoria a corto plazo o la memoria a largo. Hay situaciones más trágicas, en muchas familias yo soy una familiar de una persona que ha sufrido Alzheimer, y lo que uno ve, el deterioro, no solo de la memoria a largo parece estar, recuerdan cosas de que eran cuando eran muy pequeños las personas con este tipo de enfermedades y no recuerdan lo que acaban de hacer o pierden la memoria en algunas cuestiones concretas, no recuerdan los nombres de las personas más queridas, pero sí recuerdan de sus amigos de la infancia del que nunca habían hablado. Entonces, la memoria juega, en este caso, no el papel de la memoria pensada en términos repetitivos, sino como construcción de sujetos. Nosotros sin memoria seríamos igual que animales, pero no una memoria repetitiva, sino una memoria constructiva, esa memoria que nos da identidad, que hace que nosotros seamos lo que somos porque recordamos quiénes fuimos o lo que quisimos ser. Entonces la memoria en este modelo va a ser tomada no como lo que el sentido común tiene o como el modelo conductista trabajó siempre, que es esa memoria por repetición. Hay una frase muy trillada en el campo educativo, no estudies de memoria. También, eso es verdad, lo que están diciendo es no estudies de memoria sin comprender, de repetir como si fueras loro, pero ¿se podría estudiar sin memoria? ¿Se podría vivir sin memoria? En realidad esa es una pregunta que es al revés. Imaginen no tener memoria. Entonces, desde la ficción, desde las películas o libros, hasta las situaciones de enfermedades muy graves, podemos ver la tragedia que puede ser no tener algún tipo de estas dos memorias o que fallen algunas de estas dos memorias. Sin memoria a largo plazo o sin memoria a corto plazo, nuestro psiquismo sería muy caótico. Imagínense, no, hay situaciones de amnesias muy dramáticas para las personas, no porque se olvidaron lo que pasó, sino lo que está pasando en ese instante. Hay una vieja película que se llama Mementos, que si la pueden ver, es una película extrañísima en la que el eje está allí. Hay algo del aquí ahora que esa persona no puede retener. Entonces toda esa película se vuelve extraña y hay otras que son mucho más taquilleras que ustedes deben haber visto y que en realidad tienen que ver con este modelo. ¿Qué pasa con la memoria y nuestra identidad? Entonces, las memorias sensoriales a corto y a largo serían la estructura básica en la que se sostiene toda nuestra mente y sobre la que se procesa la información convirtiéndola en representación. Vamos a trabajar la organización de esa mente, de esas memorias. Es decir, cómo se ordenan las representaciones que tenemos en la cabeza. En nuestra mente la tenemos llena de ideas, de representaciones que si bien no son sinónimos, pensémoslas como algo parecido algo parecido. Las ideas es un conjunto de representaciones. Mientras que las representaciones podrían ser como las células de ese tejido. Pero a los fines de la comprensión, quedémonos con el término representaciones fundamentalmente para incluir lo que es el lenguaje técnico de este modelo. ¿Qué organización interna tienen? Yo voy a plantear acá, son dos tipos de organizaciones, una la tienen más trabajada que otra en la bibliografía, pero me parece que para el teórico viene bien que veamos cuáles son al menos dos de las organizaciones que han planteado los autores de este modelo.
Si decíamos que al menos dos modos de organización íbamos a trabajar son estos dos, por dominios específicos y por categorías lógicas. Bien, cuando decimos entonces por dominios específicos, ¿qué queremos decir? Queremos decir áreas de conocimiento. Parece que nuestras representaciones en realidad no es una caja toda revuelta de ideas nuestra cabeza, nuestra mente, sino que automáticamente se ordena por áreas de conocimiento. Información vinculada a las matemáticas, a mis sentimientos, a información política, a cuestiones de la física, a cuestiones, pero no estoy solamente hablando de las ciencias, sino tenemos información de la física, por ejemplo, de que no podemos poner un objeto que es posible que pese más de un lado del otro muy próximo al borde de una mesa porque sabemos que se nos va a caer. Esa información es información de orden del movimiento de los cuerpos, y sin que hagamos de esto un cálculo respecto de lo que significa la ley de gravedad. Simplemente corremos el paquete para que no se nos caiga. Eso es información de orden de la física. Además, podemos hacer ciencia de la física. Lo mismo con las matemáticas, que decir, bueno, acá tengo menos caramelos o más caramelos. Puede que yo haga un logaritmo, una derivada después, pero matemáticamente nosotros vivimos en un mundo donde vivimos calculando. Estas son áreas de conocimiento o dominios que parecieran como estar como ordenados nuestras representaciones por estas áreas. Dentro de estas áreas tenemos representaciones procedimentales, semánticas e incluso episódicas en cada caso, pero por dominio. Entonces, cuando nos preguntan, ¿cómo sos vos? Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo soy? Y pareciera que están demandándonos representaciones de orden episódico, ¿se acuerdan lo que habíamos planteado en esa clasificación? Pero están hablando de mí y de mis conductas o están hablando de cómo soy como cliente para venderme un producto. Si soy exigente, si soy mañosa, si me da lo mismo, si soy compulsiva para comprar o soy amarreta. En realidad, ¿a qué se refiere con eso? Son todas representaciones episódicas, pero que están ligadas puntualmente a una situación. Entonces, supónganse un subdominio como un área de conocimiento es mi actitud frente a las compras. Entonces, eso podría ser, mientras que soy muy generosa, ahí soy amarreta y en otras cosas soy muy generosa. Entonces, cuando hablamos de dominios o áreas de conocimientos, en principio pensémoslo como áreas diferentes. Esto suelen ustedes vivirlo con mucha desgracia, pero con bastante evidencia cuando estudian. Y ahí se nota más lo que quiero decir por dominios específicos. ¿Cuántas veces un profesor o una profesora les dice en la universidad o en el nivel medio, pero esto vos lo viste en historia, ¿por qué no lo podés ahora traer en psicología? En historia dijimos tal cosa, yo corregí ahora unos cuantos, este, unos cuantos trabajos prácticos de Vygotsky y muchísimas hacían referencia a la escuela como la única condición posible para acceder a la lectoescritura. Ustedes cursaron materias en donde les demuestran y le muestran que la escuela es una institución relativamente nueva. Entonces, allí las que recibieron esa corrección van a ver que les puse a casi todas y cometieron ese error, considerar que la escuela estuvo desde que el hombre y la mujer estamos en el planeta. No, lleva apenas 400 años y la gente antes de la escuela también escribía, por lo cual la escritura antecede a la escuela y no al revés. Entonces, fíjense lo que pasa con una materia y otra. Psicología les pide algo de análisis y esa información que seguro la tienen es de didáctica, no es de psicología. Son como cosas diferentes donde no las enlazo. ¿Cuándo empieza a haber mayor comprensión? Cuando puedo vincular áreas de conocimiento. Ahora, si mezclo todo, tampoco está bien, porque en realidad no da lo mismo información de un campo sobre otro. Por ejemplo, para las matemáticas, sí o sí,
Los números tienen que cerrar en términos de exactitudes o casi exactitudes. Entonces, cuando uno piensa poéticamente, 1 más 1 es 1 en una pareja, un poeta lo puede decir. Y voy a decir, eso está mal matemáticamente. Y sí, está mal matemáticamente. Pero estamos en el campo de la poesía. 1 más 1 puede ser 1 cuando hay un amor de esos platónicos a los Shakespeare. En términos de poesía, no en términos matemáticos. Y uno, si no entiende la diferencia, dice, esta persona no sabe nada de matemáticas, pero sin embargo nosotros reconocemos el contexto y decimos, allí vale decir 1 más 1 es 1, mientras que en el campo de la matemática no vale. Entonces, los cruces entre áreas de conocimientos es importante para la comprensión del mundo y la separación también. Son representaciones de campos distintos, sean procedimentales, por ejemplo, entender cómo se hace una suma es procedimental, además del concepto de suma que sería semántico. Pero si yo dije poesía, ustedes rápidamente pudieron entender dónde, cuando yo hablaba, de que me estaba refiriendo a otra cosa. Entonces, cuando un poeta se refiere a la luna y habla de un queso, no sé, un queso no dice, pero bueno, o se refieren a ese sol de la noche, decir, bueno, no, a la noche no hay sol, eso es luna, pero es que estamos en la poesía, no estamos en el campo de la comprensión del universo, supónganse en el campo de la geografía, no estamos ahí. Entonces, esa división sí la tenemos, las mezclamos, pero las volvemos a separar. Esas representaciones son representaciones que están ligadas a dominios específicos. Fíjense que a medida que avanzamos en el desarrollo, incluso en la escuela lo hace muy bien, en los primeros años de la escolaridad enseñan ciencias sociales, todas juntas. Y ya cuando están terminando el secundario ya están separadas y cuando llegan al campo universitario vuelven a estar absolutamente separadas. Entonces, estudiar nivel inicial no es lo mismo que estudiar cualquier otro profesorado, mientras que posiblemente estaban todas juntas las ciencias, la educación o las ciencias sociales antes de empezar a discriminarlas cuando empezamos a encontrar representaciones que les son propias a cada campo. Por eso cuando un político, un deportista que puede ser muy bueno, analiza el campo político con los mismos criterios que analiza una cancha de fútbol, a veces esas analogías son medias peligrosas, porque no es lo mismo. Puede que sea lo mismo comparativamente en algún aspecto, pero no es igual. Entonces, una cosa es una metáfora y otra cosa es confundir dominios de conocimiento. Hablar respecto a la organización de las representaciones mentales por dominios específicos, entonces implicaría al menos reconocer que hay 3 grandes dominios. Uno vinculado a lo físico y natural, entender cómo funcionan las plantas, que bueno, que si uno planta una semillita en una maceta, necesariamente va a surgir hacia arriba y no va a crecer para dentro de la maceta. Hay algo que entendemos que la noche es el inicio de un día y que después el día viene y después viene la noche de nuevo, que es un fenómeno muy distinto a entender por qué Napoleón perdió la guerra en Europa o por qué los incas terminaron derrocados por los españoles o, no sé, los fenómenos históricos sociales que estamos viviendo ahora con la pandemia. Porque hay gente que no cumple, gente que sí, razones sociales, de trabajo, sentimentales, y que no son comparables a otras situaciones. Entonces, comprender esos mundos tienen leyes diferentes. Y un mundo que para nosotros es fundamental es el mundo de lo mental. Nosotros vivimos suponiendo cómo es el otro. Todo el tiempo yo creo que vos sos así, piensen ustedes en una salita, este nene es muy agresivo, este no es simpático, este es tímido. Estamos entendiendo el mundo mental todo el tiempo, con aciertos o con errores, pero le adjudicamos una vida mental a las personas y unas causas mentales acerca de lo que hacen. Ella es así porque es una envidiosa.
le adjudiqué unas razones mentales para entender lo que está haciendo en el mundo. Mientras que yo no puedo decir que una planta crece más que otra porque es envidiosa. En realidad, si lo hago metafóricamente. Entonces, cuando, por ejemplo, explicamos la vida humana igual que explicamos el crecimiento de una planta, ahí tenemos problemas. En el nivel inicial se da mucho esto. Vygotsky es una de las cosas que critica como una teoría que ya vimos. Los niños no debieran estar en un jardín de infantes, porque los jardines son para las plantas y los niños no son plantas que hay que regar. Los niños tienen que, en todo caso, vivir en cultura para generar conciencia. En este caso es lo mismo. Fíjense cómo un término como el jardín de infantes en realidad es la idea de que si yo cuido y riego una plantita es lo mismo que cuidar y atender a un niño y entonces va a crecer adecuadamente. Tengamos un poco más de cuidado pues se están confundiendo los términos. Estas tres serían las grandes áreas de conocimiento, tres mundos posibles muy grandes. Por supuesto que dentro de cada una de estas áreas nosotros tenemos subdominios. No es lo mismo estudiar política que estudiar historia, y ustedes lo saben por la cursada nomás de sus materias. No es lo mismo estudiar geografía social, no es lo mismo, y todas pertenecen al campo histórico social. Entonces, fíjense lo que es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que trabajar con la mente de los niñitos y la propia, para que incluir en sus mentes que puedan procesar información de orden físico y natural, explicándole cómo funciona una plantita, además, o de orden histórico-social, cómo se escribe, qué quiere decir tal cosa, qué cosa está bien y qué cosa está mal dentro del jardincito. Ahora bien, yo tengo que reconocer también las condiciones mentales de cada chico. Esa es la tarea de un docente. Manejarse todo el tiempo en distintas áreas, en distintos mundos posibles. Y la mente de cada una de ustedes tiene que procesar información todo el tiempo de esos tres mundos posibles. Y dentro de esos tres mundos, los submundos que allí harían. ¿Qué hacemos? ¿Confundimos? No, no confundimos. Juancito es Juancito, Pedrito es Pedrito, uno es envidioso, el otro es agresivo y el otro es tímido. Área de lo mental. La otra modo de pensar la organización de nuestras representaciones en nuestra mente es pensar que están separadas por categorías lógicas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es otra manera de verlo? No. En cada dominio y subdominio, dentro de esto, en realidad hay posibilidades de pensar que dentro hay unas categorías lógicas. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo león, perro, caballo, es probable que ustedes estén pensando son tres ejemplares de una categoría más amplia que la de mamíferos. Es decir, hay unas categorías lógicas para nosotros entender el mundo. Fíjense, cuanto más pequeños son, menos categorías lógicas hemos conformado. Es lo mismo que hace una computadora. En realidad, en el Word guardas tal cosa, dentro de una carpeta guardas esto, en la carpeta de teorías psicológicas guardan algo, y dentro de esa carpeta está el trabajo práctico 1, el trabajo práctico 2, el trabajo práctico 3, y después tienen una carpeta que incluye historia o que incluye didáctica, y ahí adentro lo mismo. Ese ordenamiento es un ordenamiento lógico. Cuanto más caótico sea, más difícil es encontrar en la computadora el documento que hice, entonces es importante ordenarlo. Lo mismo ocurre en nuestra mente. Cuanto más ordenado podamos hacerlo en categorías lógicas, más fácil será encontrar esa información dentro de nuestra mente. Si tenemos revuelto como si fueran fotografías revueltas en una caja en nuestras representaciones, es bastante difícil que lo logremos. Entonces, nuestra mente, ¿qué intenta organizar? De una manera lógica. Esa lógica puede ser equivocada, pero que a nosotros nos ordena. Los niñitos pequeños generan unas lógicas muy especiales y ahí está la atracción. Nuestra mente tiende a categorizar por razones más coherentes. Y lo bonito en los niños pequeños es ver cuáles son, y eso es lo que estudia Piaget sobre todo, las categorías que arman para entender el mundo.
Entonces, si parten de la idea de que, y este es un ejemplo muy piagetiano que sirve para entender esto, de que las cosas que están vivas, yo se los pregunto a ustedes y tal vez ustedes cometan el mismo error, y no tengo tiempo, ni como no las veo, no puedo jugar con ese ejemplo. Así que doy el ejemplo, piénsenlo y veamos lo que hacen los niños y en general los adultos y pensemos que nosotros vamos a pensar adultamente. La pregunta sería, si ustedes tienen que definir qué cosa está viva, ¿qué es un ser vivo? ¿Qué características tiene? Los niños más pequeños, según Piaget, que los ha estudiado bastante, cuando estudia, dice, los chicos chiquitos dicen que las cosas que están vivas son las cosas que se mueven. Entonces, bien, la pregunta es, y se las hace a los chicos, entonces las nubes están vivas porque se mueven. Y los nenes dicen que sí. Si ustedes creyeron lo mismo, sabrán que en este momento les está faltando la categoría lógica para decir qué cosa está viva. El movimiento no es una razón para indicar que algo está vivo, porque de hecho las nubes se mueven y no están vivas. Entonces no es una característica esencial. En términos lógicos, eso es lo que hace la ciencia, pero también nuestra mente. Los niños también. Lo que están haciendo es, todo lo que se mueve está vivo. Entonces, ¿las nubes están vivas? Sí. ¿Y las bicicletas? Le pregunta Piaget. También cuando están andando. Entonces, cuanto más chiquitos son uno, lo interesante es ver cuál es la lógica que están teniendo para ordenar sus representaciones. Y en todo caso, hasta es fascinante ese pensamiento infantil que no es simplemente una caja vacía en la que yo le meto cosas. Esto lo va a decir Piaget, lo va a decir Vygotsky, lo dicen los cognitivos también, con modelos diferentes, pero que en este modo de ordenamiento, esa búsqueda por la lógica, la piensa tanto Piaget como Vygotsky como los cognitivos, aunque trabajen conceptualmente con modelos diferentes, uno con la inteligencia, el otro con la conciencia, ellos con la mente, pero hay unos puntos comunes interesantes. No piensan igual en muchas cosas, pero en otras podemos encontrar como docentes unos puntos en común que nos dejan más tranquilas a la hora de pensar cómo es la mente, la inteligencia o la conciencia, lo que ustedes quieran tomar, de los niños con los que van a trabajar. Entonces, hay un ordenamiento que va desde lo más lógico hasta lo menos lógico o lo más inclusivo. Perro, gato, león y caballo son mamíferos. ¿Por qué? Porque hay una categoría que tiene que ver con el modo de alimentación. Esto no es obvio. Esto hay que comprenderlo en el mundo y con los otros. Pero ese ordenamiento lo intenta hacer todo el tiempo nuestra mente. Es una organización que no solo viene de afuera, sino fundamentalmente la hace la propia mente. En las primeras investigaciones que se plantearon en torno a la organización de las representaciones mentales por categorías lógicas, tuvo un impacto muy fuerte en el mundo educativo cuando los docentes, como yo ahora incluso, trataban de dar, que es más que esto, las redes conceptuales. Las redes conceptuales porque suponía que la mente funcionaba como red conceptual. Entonces, si yo docente te muestro una red conceptual, para vos va a ser más fácil procesar esa información que sos un estudiante. Lo que se pudo ver es que en realidad las redes conceptuales no hay una única manera de armarlas. Hay muchas maneras y tantas maneras como personas posiblemente. Por lo cual, como metodología de enseñanza, no sirvió o sirve muy poco. Una red conceptual es para cada quien una red coherente, pero no necesariamente para otro, porque los modos de organizar la información no siempre son los mismos. Obviamente hay unos puntos en común. Necesariamente una heladera no entra en la categoría mamíferos. Eso estaría mal por más que lo razonemos. Pero bueno, hay otros modos de decir los mamíferos y a quiénes pondríamos. De hecho, nos cuesta bastante meter a una ballena adentro de los mamíferos, porque hay unas representaciones que los ubican al menos en el mundo de la Tierra. Y la ballena ahí no nos encaja demasiado. Y es importante, fíjense que en la escuela es una de las cosas que más se enseña, cómo incluir la ballena adentro de la categoría mamíferos, porque espontáneamente no entraría en esa lógica, aunque conceptualmente sí entra en esa lógica. Les agregué además
que estas categorías lógicas van desde lo explícito a lo implícito. ¿Qué quiere decir? Esto no necesariamente es consciente. No estoy hablando de inconsciente. El concepto de inconsciente ya lo marcamos bastante en Vygotsky. Déjenlo reservado a Freud. Acá hablamos de implícito o de no consciente, que en algún momento se puede hacer consciente. Nosotros ordenamos el mundo no necesariamente con voluntad, simplemente nuestra mente lo hace, procesa información que viene del mundo, la ubica en áreas, en dominios, y lo que hace es ordenarla de un modo lógico, tanto en el sentido procedimental, semántico o episódico. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno ve esa mente y esa complejidad, cada una de estos modos de trabajarla significan espacios de investigación. Bien, fíjense que en esta idea de que dentro de cada dominio y subdominio vamos a encontrar entonces este tipo de representaciones que son semántica, procedimental y episódica, y los modos de recuperación o accesos a la verbalización, como habíamos visto en las clasificaciones posibles, los modos de recuperación tienen que ver con lo implícito explícito, es decir, hago un esfuerzo para recordar o simplemente se me viene en la mente, sea semántico, sea procedimental o sea episódico dentro de cada subdominio. Y algunas de ellas las puedo hacer palabras y otras simplemente actuar, no verbalizables o sí verbalizables. Vamos por los procesos que realiza y ya venimos hablando de estos procesos, es decir, cómo se mueven las representaciones dentro de nuestra mente. Los procesos son muchos, pero nosotros solamente vamos a pensar en 3: codificación, almacenamiento y recuperación. Codificación, ¿qué significa? Que viene del mundo información y yo en qué la codifico. La transformo en representación. Eso es codificar. Almacenar es lo que guardo o no en la memoria a largo plazo. ¿Y recuperar qué es? Es recordar o no lo que tengo en esa memoria a largo plazo. Entonces, de esos procesos de la mente, la codificación, habíamos dicho, se transforma. La posibilidad de codificar, de almacenar en la memoria y de recuperar, de un modo declarativo o no, esa información. Codifico en representaciones mentales. El almacenamiento es por dominio y subdominios en categorías lógicas. Y la recuperación, cuando yo trato de recordar, no recuerdo tal cual, aun cuando sea declarativa, sino que se distorsiona por distintos procesos. Hagan el ejercicio de vivir algo junto con una amiga, con un hermano, con un familiar o un vecino y verán, contame lo que viviste y vivieron lo mismo y van a ver que el recuerdo es diferente. Nada es recuperable del mismo modo que una computadora que recupera tal como guardé, sino que se distorsionan por procesos que son, los llama, el artículo de Pozo lo tiene. Por selección, yo no recupero todo, sino solamente selecciono lo más importante. Y lo más importante para el sujeto, que más de una vez no es importante para otro. Por la interpretación de lo que yo procesé o bien por la integración. Por ejemplo, yo sé sumar, o sea que yo recupero esa información cuando sumo, pero yo no puedo recuperar cuando me enseñaron a sumar, porque ya la suma para mí está integrada a toda la complejidad de conocimientos matemáticos que tengo. Esa idea de recuperación por integración tiene que ver con vinculaciones y complejizaciones dentro de un dominio o en relaciones entre dominios de conocimiento. Y una cosa importante que nos preocupa, sobre todo las que somos estudiantes, sea docentes o estudiantes como ustedes, es el olvido. ¿Por qué me olvido aquello que necesariamente yo almacené? Se nos vuelve muy complejo el olvido cuando estamos frente a un examen, por ejemplo. Y bueno, las excusas son porque me puse nerviosa o cosas por el estilo. Y los profes que decimos, no, es porque no estudiaste mucho. Bueno, ni uno ni otro. En realidad el olvido tiene muchísimas otras explicaciones y van a encontrar en la bibliografía al menos 2.
Una que la llama desvanecimiento de la huella, es decir, se perdió porque no la usé, no usé ese conocimiento, o por interferencia, sea por lo que yo imagino en el futuro o por lo que pasó atrás, retro o proactiva. Pero es esa idea de que se te confunden dominios, conceptos. Vamos a poner el ejemplo de un examen. Ustedes saben que estudiaron algo y sin embargo no lo pueden recordar. Es decir, ¿dónde está en mi mente? Entonces, la excusa más común es que me puse nerviosa, qué sé yo, las justificaciones docentes, no, porque vos no lo entendiste, es por eso. A veces sí lo entendiste, a veces sí lo almacenaste, pero a la hora de tener que recuperar, sobre todo declarativamente, se te hacen interferencias. Pero pensemos en algo más sencillo. Supónganse, las que saben manejar un auto, bueno, listo, yo sé manejar, pero cambié de auto, sé que cambié de auto. Y resulta que los cambios no están en el mismo lugar que estaban en el anterior. La palanca tengo que llevarla hacia adelante o hacia atrás y es diferente. La marcha atrás estaba tirando la palanca para atrás en el viejo auto y en el nuevo es hacia adelante. Bien, allí voy, me siento en mi auto nuevo, estoy recontenta, sé que es así y sin embargo vuelvo a poner la palanca de cambio como en la misma posición para hacer marcha atrás que en el viejo auto. Allí hubo una interferencia. No es que me olvide, pero puedo chocar, por ejemplo. O sea que no solamente es en un examen, sino que puede ser en cosas muy sencillas, mucho más sencillas del ejemplo que estoy diciendo ahora. La interferencia muchas veces hace de que el olvido, que por otro lado es necesario, porque aunque nuestra mente tenga una memoria a largo plazo, los autores dicen también es cierto que tenemos cierta economía de descartar lo que no nos sirve. Hay un hermoso cuento de Borges que lo pueden buscar por internet, es muy cortito, que se llama Funes el Memorioso, que en realidad es alguien que no puede olvidar. Y es muy trágico que alguien no pueda olvidar, porque en realidad recuerda, y como dice Borges, le lleva 24 horas recordar lo que hizo el día de ayer, porque recuerda exactamente todo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros distorsionamos, seleccionamos y a veces nos olvidamos de algunas cosas en esa selección. Entonces el olvido es algo sumamente complejo que se ha tomado muy a la ligera en el campo educativo e incluso en el campo psicológico. En realidad el olvido se piensa en serio frente a la enfermedad, frente a la amnesia, pero nosotros vivimos olvidando. ¿Y cuál es el sentido de ese olvido? Si hubiéramos tenido tiempo de trabajar psicoanálisis, Freud trabaja fuertemente sobre el olvido y pone ahí no problemas de distorsión o de interferencia o de selección. Pone ahí el inconsciente. Para esta gente de los psicólogos cognitivos, allí no hay inconsciente. Es el propio sistema cognitivo de la mente que hace estos procesos de distorsión. Bien, en las representaciones, en esa codificación, es importante que veamos algo que no está en la bibliografía, pero tendemos a pensar que nuestras representaciones son parecidas a una imagen. Es decir, si yo digo en este momento sol y playa, rápidamente seguramente ustedes están recuperando algo parecido a una foto en su mente. Pero si yo agrego a eso eh, el sol y en la playa en Haití, después del terremoto, otra imagen se les debe venir. Y si yo digo Caribe, posiblemente piensen también en una imagen. Entonces, fíjense cómo la imagen ha sido tan usada en el campo educativo. Yo hago dibujitos en estas cosas que estoy presentando, considerando que la mente procesa fácil la imagen. Es tiempo de imagen, es verdad, todo está hecho imagen. Pero ¿qué haríamos si no procesamos palabras? Fíjense lo difícil que es escribir, poner una idea con escritura. Sin palabra no hay manera de codificar. ¿Cómo harían la representación de la siguiente frase? Por las dudas deben estudiar mucho para el próximo final. Dibujen eso. Es muy difícil dibujar por las dudas
¿Qué es eso? No se puede. Sin embargo, vivimos con frases y representaciones de ese orden para entender el mundo. Háganla más sencilla incluso. Si yo digo, la casa es roja, es posible que ustedes puedan generar una imagen de una casita, de esa que hemos hecho desde niña, pintada de roja. Ahora, ¿cómo dibujan la de la casa? La. No tiene manera de ser dibujada. O es. No tiene manera de ser dibujada. Entonces, la casa es roja, es probable que a ustedes, pero la casa fue roja, es distinta la expresión. En un contexto lingüístico, si yo no tengo representaciones vinculadas al sentido y al significado de las palabras, me daría lo mismo la casa es roja, la casa fue roja o la casa será roja. Sin embargo, en una conversación respecto de la pintura, de comprar una casa o pintar una casa, esos verbos influyen y no se pueden pintar. Entonces, los emojis que están, y la gente que somos más grandes en los celulares, ¿por qué me mandan estos dibujitos que no los entiendan? Esos están hechos palabras, está hecho dibujo, todo un significado de palabra. Y fíjense que los emojis nunca alcanzan del todo. Entonces, el dibujo nunca logra atrapar del todo cuál es el significado de nuestra experiencia, nuestras representaciones. Aunque tengamos codificación, es decir, la información que viene, la vuelvo imagen. Pero sin palabra sería imposible, porque seríamos como una especie de casa de fotografía, porque lo que une una imagen a otra es la palabra. Entonces, esta codificación no la tiene la bibliografía, pero a mí me parece importante, sobre todo en el jardincito, que se insiste tanto en el dibujito, y en realidad el dibujito puede decirle mucho a los nenes, pero si no le damos una significación lingüística, es posible que sea solo dibujitos. Bien, y para cerrar, quisiera agregar este tema del aprendizaje que ustedes tienen muy poquito en el texto de Pozo. ¿Qué es aprender? Mire, aprender no es solo recuperar información. Miren, si nosotros recibimos información por esta memoria corta, dejémosla sensorial, la convertimos en representaciones mentales y la almacenamos por dominio, subdominio, categorías lógicas, esto ya lo vimos. Pero entonces, esto sería, recibo información, la transformo en representación mental y la guardo en mi memoria. ¿Dónde estaría el aprendizaje? Fíjense, estaría en el almacenamiento y en la recuperación. En ese movimiento van a plantear lo que es el aprendizaje. En este pedazo, allí, entre las dos memorias, cuando almaceno y cuando recupero, ahí ubico el aprendizaje. Aprender no es solo almacenar, sino poder recuperar. Es las dos cosas. Y fíjense que en el almacenamiento tenemos mucha complejización y en la recuperación también. Entonces, lo que está planteando la idea de tres mecanismos básicos, que serían la idea de que condensamos información en, está mal escrito, miren, acabo de darme cuenta, información a partir de piezas elementales, esto es, condensamos, hacemos lo que yo les decía, empaquetamos información, automatizamos conocimientos para recuperar implícitamente. ¿Qué es esto? Yo, cuando era chiquitita, seguramente tenía que poner mucha conciencia para poder empezar a hacer las letras en un papel. Mucho control voluntario para que me salga la A, la palabrita y demás. Hoy escribo la A sin pensar cómo se hace, simplemente automatizado ese conocimiento y lo puedo recuperar fácil. Y además, algo muy relevante es que en el aprendizaje nosotros hay posibilidades de almacenar y recuperar en ese movimiento en tanto podamos atribuir significado. Si simplemente usamos la memoria como loros, no va a haber aprendizaje, aunque digamos lo que dice el texto. El aprendizaje significa almacenar y recuperar atribuyendo sentido y significado. ¿Cuántas cosas de las que ustedes estudian simplemente en este hábito escolar desde muy pequeñas, que es, tengo que decir lo que dice el texto, y no sé lo que estoy diciendo? En realidad se nota en muchas cosas cuando escriben, por ejemplo.
contradicciones entre una oración y otra, pero muy, muy cerquita. Y si tuviéramos oportunidad de charlar, aparecen mucho y claro, saben muy bien el texto. Este es el problema de los escritos en los que vimos tanto copia y pegue de los textos. Es bastante difícil desaprobar a alguien que copió y pegó perfectamente. Supo seleccionar y lo pegó. Ahora, jamás pudimos ver en esos escritos si hubo comprensión o no. Cuando le ponemos algo para interpretar, ahí salta. Y en el caso último del último trabajo, o en el de Piaget, que había que interpretar, ¿no? Esas viñetas, ahí cuando decir, bueno, a ver, pongan en juego para leer algo, qué es lo que entendieron, salta el sentido común, no sale aquello que se aprendió supuestamente en los textos y 2 hojas antes estuvieron escribiendo o copiando y pegando para hacer un práctico. Entonces, atribuir significado, automatizar conocimiento y condensar adecuadamente, es decir, poder compactar información con sentido, estaría ligado a los mecanismos del aprendizaje de almacenamiento y de recuperación. Bueno, esperemos que la clase haya sido lo suficientemente clara. Vamos, se supone que es la última clase, posiblemente hagamos unas posibilidades virtuales para consulta o algo por el estilo, así que quienes me hayan podido escuchar les agradezco y esperemos que esta pandemia no nos lastime, ni a ustedes, ni a nosotros, ni familias, y que salgamos prontamente. Bueno, fin de cuatrimestre y bueno, es importante para mí decirle que, bueno, esta es mi última clase. Uy, me emocioné, es mi última clase, pero no solo en esta materia, sino en toda mi carrera docente. Así que les agradezco a la distancia haber sido estudiantes míos en mi último año de docencia universitaria, porque si el ANSES lo dispone, prontamente estaré jubilada. Así que chicas, mucha suerte y que sean excelentes docentes.